Bienvenido al canal de YouTube del pastor José Manuel Sierra. Todavía, les puedo asegurar que esto es simplemente una especie de paréntesis, pero esto no ha terminado todavía. Es verdad que nos hemos encontrado un país más tranquilo, más calmado que cuando fuimos en el mes de mayo. Y en el mes de mayo, cuando dormíamos, teníamos preparada la ropa muy cerca y los zapatos, por si acaso teníamos que salir corriendo al refugio. Pero ahora, gracias al Señor, todo está más tranquilo, todo está más calmado. Hemos tenido dos grupos. Tuvimos un grupo de 54 personas, ¿no, Priscila? 52 personas en el primer grupo. Y luego nos vino otro segundo grupo de 37 personas. Así que ya calculen ustedes cuánta gente hemos tenido que atender y llevar de un lugar a otro en estos viajes que hemos realizado. El tiempo nos ha acompañado en todo momento, cosa que ahora mismo no está sucediendo porque ahora mismo ha venido una tormenta de lluvia, de frío, de nieve a Israel tremendo. Ha nevado en el norte de Israel y están cayendo unas lluvias tremendas, muchas ciudades están inundadas, después de haber pasado un periodo muy largo de sequía. Después de orar por la lluvia, y déjenme que les diga que allí los que oran por la lluvia fundamentalmente son los niños de los colegios, porque las oraciones que los niños hacen generalmente son seguro oídas y respondidas por el Señor. La de los adultos a veces depende, ¿no? Pero los niños oran con ese fervor, con ese entusiasmo, y a los niños en los colegios se les enseña a orar por la lluvia. Israel es un país muy pequeño, que no tiene grandes ríos, ni pantanos, ni lagos. No es como cuando vivían en Egipto, que no le faltaba nunca el agua. Israel ora por la lluvia temprana y por la lluvia tardía, y dependen totalmente del cielo. Y lo que llueve en pocos días es lo que llueve en todo el año. Pero bueno, a veces caen unas lluvias realmente torrenciales, y en este momento están bajo unas lluvias tremendas. Nosotros, gracias al Señor, vimos muy poquita lluvia y el Señor nos dio un tiempo realmente extraordinario, un tiempo muy bueno. Tuvimos un primer grupo de gente tan involucrada, con tantas ganas, con tanto entusiasmo, con tanto agradecimiento, que cuando se fue, decíamos Armando, Elena y yo, que nos quedamos un par de días esperando al segundo grupo, ¿este segundo grupo será tan bueno como el primero? ¿O será diferente? Pero no, también tuvimos un grupo precioso de hermanos, de hermanas que vinieron de diferentes partes del mundo, y fue un tiempo muy bonito. La verdad es que el conductor que tenemos, que es un árabe con el que llevamos trabajando ya hace unos cuantos años, se llama Tiger. Bueno, él no se llama Tiger, pero de pequeñito el papá le llamaba Tigre y entonces ya se quedó como Tiger, ¿no? Pero es un conductor increíble, se mete por el ojo una aguja, nos transmite una seguridad tremenda en las carreteras. Después tuvimos también a un guía, que ya lo hemos contratado también en varias ocasiones, que es increíble todo lo que ese muchacho sabe, y también una gran bendición. En el segundo grupo nos acompañó Sinker, en el primer grupo no, pero en el segundo estuvo. Y toda la gente muy agradecida por el trabajo excelente que hace Priscila, que es un trabajo increíble. No se pueden ustedes imaginar las horas, sino que se lo digan a Matías, las horas que se mete ahí en el ordenador contestando correos, buscando billetes, haciendo pagos por aquí, pagos por allá, pero todo salió de una manera realmente extraordinaria, una organización maravillosa. Creo que hemos, con el paso del tiempo, formado un grupo muy bueno, y la gente ha disfrutado muchísimo, y muchos se iban llorando y diciendo qué corto, tenemos ganas de volver. Hemos visitado algunos lugares nuevos en estos viajes. Yo nunca había estado en el monte Gerizim. El monte Gerizim es el monte desde el que se leyeron las bendiciones. Saben que cuando el pueblo de Israel entró en la tierra prometida, pues se le dijo a 6 tribus que subieran a lo alto del monte Gerizim, y a otras 6 tribus que subieran a lo alto del monte Ebal. Unas leían las maldiciones, otros leyeron las bendiciones, y todo el pueblo respondía amén. Todo eso lo pueden encontrar en Deuteronomio capítulo 28, y yo no había estado nunca en lo alto del monte Gerizim, que tiene una vista espectacular. Eso es pleno corazón de Samaria.
El mundo de los samaritanos es muy interesante. Solamente quedan 1000 samaritanos en el mundo. Justamente allí, en las faldas de ese pueblo. Y ustedes saben que los judíos tienen la costumbre en las puertas de las casas poner lo que se llama la mezuzá, que es como un tubito, un frasquito, puede ser redondo, cuadrado, pequeñito, grande, en fin. Y dentro de ese tubito se encuentran unos versículos de la Biblia, ¿vale? En todas las puertas de los hoteles, hay por todas partes. Pero los samaritanos tienen la costumbre de escribir en el dintel de su casa lo que dice ese rollito de versículos que está dentro de la mezuzá. Es algo que solamente hacen los samaritanos. Es muy bonito ver cuando vas a las casas de ellos, que en la puerta de la casa tienen ese versículo que habla acerca de amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y pondrás su nombre en las puertas de tu casa y enseñarás estos textos a tus hijos cuando entres, cuando salgas, y todo ese versículo lo tienen en la fachada de sus casas y es realmente interesante. Allí nos pusieron una película de toda la historia de los samaritanos que han sido masacrados a lo largo de la historia. Los samaritanos han tenido muchísimos ataques de todos los imperios y por eso solamente quedan en el mundo 1000. Ellos celebran una vez al año la fiesta de la Pascua allí en Samaria y matan un montón de corderos porque ellos dicen que la Pascua había que celebrarla allí. Luego tienen algunas cosas raras, Por ejemplo, ellos tienen una piedra enorme, una piedra gigantesca que dicen que es el altar donde Abraham subió con Isaac para sacrificarlo. Y eso sabemos que no es así, porque la Biblia dice que Abraham subió con su hijo Isaac al monte Moriah, y el monte Moriah no está en Samaria, está en Jerusalén. Pero ellos dicen que allí fue donde Abraham subió con su hijo Isaac. Y desde el monte Gerizim hay una vista impresionante de la ciudad que hoy en día se llama Nablus, un sitio muy peligroso. Nunca podemos, de momento no hemos entrado nunca ahí, pero esa ciudad era la antigua Siquén. ¿Se acuerdan lo que era Siquén en la Biblia? Siquén era donde Jacob acampó con sus hijos, y una tarde su hija Dina no se le ocurrió otra cosa que salir a dar un paseo por la ciudad de Siquén para ver cómo vestían, cómo hablaban, cómo se comportaban las chicas, las jóvenes del pueblo, y la vio el hijo del rey de Siquén, creo que se llamaba Hamor, si no me equivoco, y abusó de ella, la violó, y la Biblia dice que volvió totalmente humillada, destrozada al campamento. Claro, al salir de la cobertura del campamento, de la protección de su padre, se expuso. Ella fue a ver, pero también la vieron a ella. Y la Biblia dice que este muchacho se enamoró de esta chica. Los hijos de Jacob le dijeron que tenían que circuncidarse todos los habitantes de Siquén, cosa que hicieron, pero cuando estaban en el tercer día de más dolor, dice que 2 hijos de Jacob, que fue Simeón y Leví, les atacaron, hicieron un destrozo. Todo eso pasó allí, en Siquén, ciudad que hoy en día se llama Nablus, y la vimos allí entera, debajo de nosotros, y a un ladito se puede ver, ¿saben qué? La tumba de José, el hijo de Jacob. Allí está la tumba de José. ¿Y saben lo que se ve desde allí? Que todavía existe y todavía se saca agua de ese pozo. ¿El qué? El pozo de Jacob, que fue donde Jesús, según Juan capítulo 4, se sentó una tarde cansado del camino y le pidió a una samaritana, ¿me das de beber? Y ella le respondió, ¿y cómo tú siendo judío me pides a mí agua cuando los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí? Y fue una historia realmente extraordinaria que la tenemos en Juan capítulo 4 y todavía el pozo existe allí, en ese lugar. Claro, cuando uno ve todo eso, uno ve la Biblia no en blanco y negro, ¿no? Sino la ve en colores, y la gente disfrutó muchísimo. Y allí hicimos oración, levantamos nuestras manos y bendecimos a toda esa población que son palestinos, y oramos para que conocieran al Señor y para que el Señor se revelara a sus vidas, porque aquí no se trata de que estos son buenos y estos son malos, estos sí, estos no. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús fue a Samaria. Nadie iba a Samaria, daban un rodeo enorme.
porque los judíos tenían a los samaritanos como, estos son mezclados, estos no son puros como nosotros, entonces preferían dar un rodeo enorme, pero lo prediqué, creo que fue el último día que estuve aquí en la iglesia, que a Jesús le era necesario pasar por Samaria para alcanzar a esta mujer. ¿Y saben una cosa? Los samaritanos, bueno, antes de decirle ese dato, si no, no tiene gracia. Cuando los discípulos vienen y ven a Jesús hablando con una mujer samaritana, se quedan sorprendidos. Primero porque le está hablando a una mujer, cosa que no se hacía. Y en segundo lugar, le está hablando a una mujer samaritana. Entonces la mujer samaritana, después de haber oído todas las palabras tremendas del Señor, se va al pueblo, los discípulos se quedan con el Señor, y cuando vienen los habitantes de Samaria, el Señor les dice, les hace una pregunta extraña, les dice, una cosa, ¿cuánto tiempo falta para la cosecha? Y los discípulos dicen, ¿para la cosecha? Pues todavía faltan 4 meses, Señor, faltan 4 meses para la cosecha. Y les dice, mirad los campos blancos, yo los veo ya listos para la siega. ¿Y a qué se refería el Señor? Pues se refería a que los habitantes de Samaria vestían hace 2000 años exactamente igual que como visten hoy en día. ¿Saben de qué color? Blanco. Desde la cabeza hasta los pies, todos visten de blanco. Y Jesús les dijo, mirad los campos blancos, porque ustedes dicen que falta 4 meses para la siega, pero no se refería a la siega de la cebada o del trigo, sino se refería a personas. Y a eso es a lo que el Señor se refería cuando le dijo, pues yo veo los campos ya blancos para la siega. Y dice la Biblia que el Señor se quedó 2 días en Samaria y los hombres le dijeron, ya no solamente creemos por lo que ella nos contó acerca de ti, sino que ahora creemos y sabemos que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios que ha venido a este mundo. Amén, hermanos. Y todo eso lo vimos en Samaria y fue un tiempo maravilloso. Y hablando de samaritanos, nos pasó una cosa en este viaje que nunca en nuestra vida nos había pasado. Tengo fotografías, tengo vídeos de lo que estoy diciendo, pero no los puedo poner porque son muy, muy fuertes, muy fuertes. Íbamos camino al desierto de Judea para ir a un lugar llamado Masada, donde los hermanos suben en un teleférico y en fin, hay una historia muy interesante que se cuenta allí. Y mientras íbamos atravesando el desierto de Judea, teniendo las montañas a nuestra derecha y el mar muerto a nuestra izquierda, una recta muy larga, de repente al pasar el autobús veo a un hombre todo vestido de negro, tumbado en el desierto, de espaldas. Al principio pensé que era un musulmán que estaba orando, pero los musulmanes no oran con la espalda en el suelo, ¿no? Pero cuando pasamos, hace así y por unos segundos levantó la mano. Entonces le dije al conductor, para un momento. Y entonces, un poquito más adelante, paramos el autobús, el conductor, el guía y yo le dije a todos que se quedaran dentro del autobús, que no bajara nadie. Salimos corriendo con unas botellas de agua y cuando llegamos allí, por cierto, íbamos por el camino hablando de la parábola del buen samaritano. ¿Se acuerdan, no? Y nunca mejor dicho. Cuando llegamos allí, a mí particularmente lo que más me sorprendió es que vi a un hombre, era un manto de moscas, miles de moscas que le entraban por todas partes. Unas entraban por aquí y salían por allá. El hombre estaba totalmente destrozado. Hay muchas cosas que no puedo decir porque si no, ya saben que el algoritmo de YouTube, pues, pero totalmente destrozado. De cintura para abajo, todas sus piernas, la cadera estaba toda partida, la habían dado varias veces, totalmente destrozado. Solamente hablaba en árabe, nos vino muy bien tener un conductor árabe porque se podía comunicar con él. Era un habitante de la Franja de Gaza que había huido, se había ido a otra ciudad donde allí lo habían asaltado, le habían robado el dinero, lo habían apaleado y lo habían tirado al desierto, pues para que muriera. David, que es el guía que contratamos, él es enfermero. Este señor decía que llevaba 2 o 3 horas así, pero él dijo no. Este señor probablemente lo dejaron anoche tirado en el desierto para que muriera
y él se ha despertado ahora creyendo que lleva un par de horas, pero no podía parpadear, los ojos completamente secos, la boca. Ya te digo, era terrible, terrible. Y allí lo estuvimos tratando de ayudar. Llamamos a la policía, llamamos a la ambulancia. Estábamos en territorio comanche, territorio que está bajo la autoridad palestina. No es fácil que entren ambulancias de Israel, pero gracias al Señor lograron entrar. Vinieron los militares y allí en la carretera pues se le trató de auxiliar. Comenzaron a parar algunos coches. Probablemente los coches no lo veían porque son muy bajitos, pero el autobús, al ser alto, nosotros sí lo pudimos ver. Paró un coche y paró una doctora israelí que era del ejército, pero iba de paisano, lo atendió. No se le podía ni tocar porque los alaridos, los gritos eran terribles, terribles. Entonces cuando vino la ambulancia, con unas tijeras le cortaron los pantalones y bueno, lo atendieron como pudieron y de ahí ya se lo llevaron. Pero fue una experiencia, hermanos, increíble. Por lo menos yo calculo que mínimo, Elena, tuvimos allí 1 hora o probablemente un poco más. Tirado en el desierto, ese hombre iba a morir, sí o sí. Y la verdad es que les dije, hermanos, hoy hemos visto en Arias, que es una ciudad que está junto al lago de Genesaret. Como había mucha sequía, el lago había bajado mucho de nivel, aunque había agua, pero había bajado mucho de nivel. Y allí nos quedamos 2 días y visitamos con este grupo pues el mar de Galilea, la ciudad de Capernaum. Visitamos el lugar llamado Tajba, que es el lugar donde Pedro fue restaurado. Cuando el Señor le hizo 3 veces la pregunta, Pedro, ¿tú me amas? ¿Tú me amas, Pedro? Estuvimos allí. Subimos al monte de las bienaventuranzas, donde leemos las bienaventuranzas. Tuvimos bautismos, creo que en el primer grupo se bautizaron 5 personas. Siempre insisto que los que están bautizados no tienen por qué volver a bautizarse, porque no sé por qué, pero cuando ven las aguas del río Jordán, todos se quieren volver a bautizar. Y le digo, no, esto no es así. No, es que una renovación, no, ni renovación ni vainas. Si usted está bautizado, ya está. Pero aún así se bautizaron 5 personas que no habían sido bautizadas. Y en el segundo grupo, si no recuerdo mal, también bautizamos a otras 3 personas y para ellos fue, imagínense, ¿no? Un tiempo precioso, un tiempo inolvidable. Estábamos en un hotel llamado Hotel Golán en Galilea y me estaba sirviendo un café una mañana temprano y cuando me doy la vuelta, una señora con acento muy venezolano se me acerca y me dice, ¡ah! Yo creo que le iba a dar un infarto. Pastor Sierra, Pastor Sierra. Digo, tranquila mujer, ¿qué pasa? Tranquila. Ay, Pastor Sierra. Y entonces empezó a decir todo tipo de cosas y tal. Quiero decir cosas buenas, ¿no? Y me dice, ay, pastor, dice, yo no abrazo a nadie en esta vida, pero yo quiero que usted me dé un abrazo. Digo, bueno, pues nada, le di un abrazo a la mujer y me dice, venga que le voy a presentar a mi pastor. Y cuando llegué, yo reconocí al pastor. El pastor es un hombre muy reconocido. Y yo lo había visto en otros viajes. Nunca me había acercado a él porque tampoco quiero estar molestando a nadie. Pero me acerco a este señor y entonces yo les voy a decir ahora algunos detalles de él. Incluso lo pueden ver en internet y todo. Él tiene 91 años. Fíjense los datos que les voy a dar. 91 años. Y tiene más agilidad y más flexibilidad que muchos de ustedes. Tiene 91 años, 50 nietos. Y 17 hijos. Increíble. Con una vitalidad y montan bicicleta todos los días. No, es que es increíble, ¿eh? Entonces cuando me acerco a él y esta hermana dice, mire, este es mi pastor. Entonces él se me queda mirando el viejito y me dice, ay, ¿cómo se parece usted a un pastor que yo sigo de España? ¿Cómo se parece? ¡Qué barbaridad! Y le digo, mire, perdone, ¿cómo se llama ese pastor de España? Claro, yo que me voy a imaginar que se refería a mí. Y me dice, él se llama José Manuel Sierra. Y le digo, yo soy José Manuel Sierra. Mira, el hermano me dio un abrazo y no me soltaba. No me soltaba y me abrazaba y me abrazaba y me abrazaba. Él se llama el pastor Jaime Puertas. Es un pastor venezolano muy reconocido, un hombre que lleva cientos de años, iba a decir, muchos, que exagerado, muchos años. Es que como he estado dando cifras de cientos y de miles, muchos años llevando mucha gente a Israel. En esta ocasión llevaba 3 autobuses, pero un autobús
se lo tumbaron porque los venezolanos están teniendo muchos problemas para entrar en Venezuela, es que los venezolanos son tremendos, ¿eh? Entonces no lo dejaron entrar. Y de hecho, cuando volvieron a Madrid, suspendieron todos los vuelos a Venezuela. Cerraron el espacio aéreo. Y se quedaron todos los hermanos, menos mal que creo que los hermanos de Remar le dieron hospedaje, porque se quedaron sin un centavo y sin la posibilidad de volver a Caracas. Aunque él no está en Caracas, él está en otro estado, no recuerdo. Bueno, el tema es que fue un tiempo muy especial y cuando vamos al Mar Muerto, me lo encuentro allí tumbado como en un banco. Estaba como descansando, pero con las piernas así cruzadas, con una agilidad increíble. Y entonces me empieza a hablar. Tuve una conversación con este hermano que hacía años que yo no tenía con nadie. De pastor a pastor, ¿sabes? Diciéndome cosas, sería bueno que hicieras esto y sería bueno que tal. Oye, fue algo, para mí fue un regalo de Dios poder hablar con este pastor de 91 años, imagínate tú, con una sabiduría. Me dio unos consejos. ¿Qué le voy a decir yo a un señor, a un hermano de 91 años que lleva toda la vida sirviendo al Señor? Pues allí estuve con él y tuvimos una conversación realmente muy edificante, una conversación muy, muy interesante. Y volviendo un poco al tema de los viajes y volviendo un poco al tema de los grupos, vimos a Israel pues mucho más tranquilo, aunque también escuchamos muchos aviones que iban por aquí, iban por allá, incluso la última noche en Jerusalén. Pero ¿saben una cosa? Estando allí en Jerusalén, me vino a la mente, porque estábamos en el Monte de los Olivos viendo toda Jerusalén debajo, me vino a la mente esas palabras del Señor Jesucristo cuando dijo, llorando, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que yo te envío. ¿Cuántas veces yo quise juntar a mis hijos, como la gallina junta sus polluelos? Y no quisiste. ¿Y saben lo que me venía a la cabeza? La única ciudad del mundo que hizo llorar al Señor Jesucristo fue la ciudad de Jerusalén. Parece una tontería, ¿no? Pero no lloró por Capernaum, no lloró por Tiro o Sidón, no lloró por Belén, pero la ciudad de Jerusalén lo quebrantó. Y lloró el Señor, como también lloró, ¿no?, en la tumba de su amigo Lázaro. No vemos a Jesús muchas veces llorando, pero me vino ese momento cuando Jesús, viendo la ciudad de Jerusalén, viendo lo que le iba a pasar a la ciudad de Jerusalén, se quebrantó y lloró sobre ella. Y eso a mí personalmente me impactó muchísimo. Ahora, yo puedo tener una opinión personal de cómo veo a Israel, pero me puedo equivocar. Y si a lo mejor viene otro pastor o un rabino o un teólogo, te puede dar una definición o te puede dar una explicación de cómo ve, digamos, el estado espiritual de Israel. Pero para no equivocarme y para no dar simplemente una opinión personal que puede ser bien buena o mala, quiero llevarles a un versículo que define perfectamente la situación del pueblo de Israel. Y algunos dirán, pero es que esto se escribió 700 años antes de Cristo. Pero aquí sí quiero dar mi opinión personal. Pero están exactamente igual que lo que vamos a leer ahora. Exactamente igual o peor. Porque 700 años antes de Cristo, este profeta llamado Isaías, él habla de cómo vio a su país. Pero todavía tenía que venir el Mesías. Y sabemos que el Mesías ya vino. Amén. El Mesías ya vino. Así es que la situación actual de Israel es peor que en los tiempos de Isaías, peor que en los tiempos de Jeremías o cualquier otro profeta. ¿Por qué razón? Por lo siguiente. Porque si en aquellos días se apartaban de la idolatría, dejaban de adorar a Baal, a Quemos, a Milcón, a cualquier otro dios, volvían a la ley de Moisés y a los sacrificios, ya se arreglaba todo. Pero es que hoy en día eso ya no funciona. Porque aunque mañana abrieran el templo y lo inauguraran, que lo van a inaugurar, ya no sirve de nada. Porque ya el problema no se soluciona sacrificando ovejas o cabras o bueyes. El problema es mucho más grande. El problema es que rechazaron al Mesías. Y entonces ya los sacrificios no son suficientes. Es más,
no sirven de nada. Yo sé que hay una expectativa tremenda, la he notado más que nunca, por la construcción del tercer templo. Y lo tienen todo listo, todo preparado. Ahora le hablaré del único detalle que faltaba, que también lo pudimos ver una vez más. Pero aunque estuviera en el templo ahora mismo, los judíos en Jerusalén, sus sacrificios no subirían a la presencia de Dios. Yo sé que es fuerte lo que estoy diciendo, pero no serviría de nada, porque el sacrificio que solamente el Dios, el Padre, aceptó y acepta, es el sacrificio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Porque solamente la sangre de Jesús, así de claro, solamente la sangre de Jesús puede perdonar los pecados. Así que están en una tragedia terrible, primero porque no pueden hacer sus sacrificios, que según la ley era la única manera de poder recibir el perdón de sus pecados. Pero no solamente eso, sino que además, aunque los pudieran hacer, tampoco sirven de nada. Pero miren lo que dijo Isaías, lo dijo el Señor y lo escribió Isaías. Estoy en el capítulo 29 de Isaías, versículo 13. Y quiero que presten atención a estas palabras, porque son palabras del Señor, nuestro Dios, que las registró en su libro el profeta Isaías y que describen perfectamente el estado espiritual de Israel en la actualidad. Y dice así la palabra de Dios. Dice pues el Señor. ¿Se dan cuenta? No dice Isaías o un profeta. No, es el Señor el que está hablando. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Lo leemos juntos, hermanos, por favor? Isaías 29, versículo 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Esta era la situación espiritual terrible del pueblo de Israel en la época del profeta Isaías, y sigue siendo la misma situación en este momento. Una ceguera espiritual tremenda, donde los hermanos que se atreven a salir a las calles a evangelizar no lo tienen nada fácil. Nada fácil. Y donde se han hecho unas estadísticas que dicen que el 85%, escuchen esto, es una barbaridad, el 85% de los soldados que son creyentes en Jesús, debido a la presión terrible que sufren en el ejército durante los 3 años los hombres y los 2 años y medio las mujeres que están allí, el 85% abandonan el camino del Señor. Les hacen la vida imposible, dándole los peores horarios, los peores servicios, las peores guardias, etcétera, etcétera. Y por eso hay un lugar que creo que se llama Yad Shemona o algo así, donde reúnen a todos los jóvenes creyentes del ejército para darles unas clases, hacer unos campamentos, unos estudios, un poco para fortalecerles en la fe, para que puedan soportar la terrible presión que por el hecho de ser creyentes sufren cuando están en el ejército durante ese periodo de tiempo. Tremendo, ¿no? Así que la situación espiritual de Israel, pues yo no digo que sea algo generalizado, pero yo honestamente pensé que después de lo que habían sufrido el día 7 de octubre, el país estaría humillado, arrepentido. No, hermanos, no. Los primeros días, muchas oraciones, los primeros días, mucho quebrantamiento, muchas lágrimas, pero ves a la gente otra vez llevando su vida normal, los jóvenes pues con su vida típica de jóvenes, etcétera, etcétera. Así es que no se ha producido ese quebrantamiento nacional, ese arrepentimiento de corazón, y por lo tanto, si no hay arrepentimiento, no hay restauración. Amén. Cuando hay arrepentimiento genuino, Dios perdona, Dios restaura, Dios bendice, pero no lo ha habido. Y como no lo ha habido, el país sigue internamente dividido, el país sigue sangrando, espiritualmente hablando, y por eso les pido que oren mucho por este país. Que oren mucho por este país, por sus gobernantes. La política
está, pues, yo creo como en todas partes del mundo, mal, ¿verdad? Los políticos siempre tirándose los trastos. Tú hiciste esto y tú también, y yo hice esto y tú también. Y mientras tanto, pues el país, pues los precios se han disparado. Ya Israel siempre fue caro, pero ahora más caro que nunca. El transporte está carísimo, los alquileres están carísimos y la vida pues se hace muy cuesta arriba y la vida se hace muy, muy dura, ¿no? Tuvimos la oportunidad en el primer grupo de invitar a unos hermanos de Jerusalén que vinieron al hotel y allí estuvimos juntos orando y el grupo los conoció a ellos conocieron al grupo. Además, tanto en el primer como en el segundo grupo tuvimos la visita de una representante del Ministerio de Turismo que vino a darle las gracias a todos los hermanos que habían hecho un esfuerzo por estar allí y les trajo unos regalitos y fue un tiempo también muy bonito, ¿no? En el que pudimos pues darle las gracias al Señor y a ella por el recibimiento. La gente muy agradecida. En los hoteles, en las cafeterías, en los restaurantes, por la calle, tuvimos la oportunidad de dar testimonio, de hablar con algunas personas. Estando allí, nos enteramos de que el gobierno financió a 1,000 pastores. Eso nunca había sucedido. Y los vimos allí en los hoteles donde nos quedábamos. 1,000 pastores fueron financiados por uno de los ministerios de Israel para que estuvieran durante unos días visitando diferentes lugares para que después, al volver a sus países, pues hablaran de Israel y trajeran grupos, porque el sector del turismo ha sufrido muchísimo en estos años. La gente tenía miedo, la gente no se atrevía a viajar. Ustedes saben que nosotros somos uno de los pocos grupos que viajamos con guerra, con COVID, sin guerra, en paz, con tiros, con misiles. A nosotros nos da exactamente igual, seguimos viajando, pero mucha gente pues tuvo miedo, se suspendieron muchos vuelos, muchos restaurantes se cerraron, hoteles prácticamente estaban vacíos. Y gracias al Señor que ahora parece ser que está un poquito remontando todo esto, pero les digo y espero equivocarme, pero no lo creo, que las cosas no van a seguir tan tranquilas como aparentemente están, porque cuando hay tanta tranquilidad es cuando hay que preocuparse. Porque cuando estamos tranquilos, el enemigo está haciendo de las suyas, rearmándose, reorganizándose, y en cualquier momento, créanme, en cualquier momento puede volver otra vez todo a saltar por los aires. Nosotros tenemos pensado otra vez con un grupo grande volver a Israel en el mes de febrero. Ya el grupo está completo, pero sentimos en nuestro corazón que el Señor viene pronto, que las profecías se van a cumplir sí o sí, y que por mucho que oremos en contra, como algunos cristianos lo hacen, la palabra del Señor se va a cumplir. El Señor Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Y sabemos que lo que hemos leído acerca de los acontecimientos finales, de los sellos, de las trompetas, de las copas de la ira, del falso profeta, del anticristo, de la gran tribulación, etcétera, etcétera, todo eso se va a cumplir literalmente tal cual dice la palabra de Dios. Tuvimos la oportunidad de llevar al grupo al Monte Carmelo, donde hay un monasterio católico, y en lo alto de ese edificio hay una panorámica espectacular de todo el Valle de Megiddo. También estuvimos en el mismo Megiddo, en un parque nacional, y les dije a los hermanos: mirad bien este valle gigantesco. Un valle donde pelearon los ingleses, donde peleó Gedeón con sus soldados, con sus 300, donde peleó Barak, donde pelearon las tropas de Napoleón, etcétera, etcétera. Miradlo bien, porque aquí es donde se va a llevar a cabo, según la palabra de Dios, la batalla de Armagedón. Una batalla donde intervendrán, lo que nunca ha sucedido, 200 millones, si no me he equivocado, 200 millones de personas de todas partes del mundo van a juntarse para ir a pelear contra Israel y tomar la perla, que es la ciudad de Jerusalén. Una ciudad que necesita mucha oración, prueba de ello que es la única ciudad del mundo, no es que no lo podamos hacer por otras, pero la única ciudad del mundo que en la Biblia se nos dice: orad, orad por la paz de Jerusalén, precisamente es la ciudad de Jerusalén. Porque la Biblia nos enseña, y es un versículo que encontramos en Apocalipsis, que la ciudad de Jerusalén en los últimos tiempos se va a parecer
a Sodoma y a Egipto, espiritualmente hablando. Y hay un capítulo en el libro de Ezequiel, sería bueno que ustedes lo leyeran, que habla acerca de los pecados de la ciudad de Jerusalén. La ciudad donde estuvo el templo, la ciudad donde Dios decidió un tiempo poner su gloria. Los pecados de la ciudad de Jerusalén son enumerados uno por uno en el capítulo, ya digo, 22 del libro del profeta Ezequiel. Por lo tanto, cuando vemos la ciudad de Jerusalén desde el Monte de los Olivos, cuando vemos el valle de Armagedón o el valle de Meguido, le decimos a los hermanos, mírenlo bien, porque dice la Biblia que ahí se va a llevar a cabo una batalla como nunca antes en la historia de la humanidad. Hasta el punto que cuando termine la guerra, cuando termine el conflicto, durante 7 años estarán quemando el armamento al fuego. 7 años, hermanos, quemando armamento al fuego. Incluso, de una forma milagrosa, el profeta Zacarías nos dice el tipo de armas que se van a utilizar durante esa batalla. Y uno dice, ¿cómo podía saber Zacarías, que vivió antes de Cristo, que la gente iba a utilizar armas químicas, bacteriológicas, armas nucleares? ¿Cómo podía saberlo? Evidentemente no lo sabía, pero Dios se lo reveló. Y tenemos toda esa información detallada con pelos y señales en el capítulo 14 del profeta Zacarías. Un libro realmente extraordinario. Dice, esta es la plaga con la que morirán las personas que se atrevieron a atacar a Israel y a la ciudad de Jerusalén. 200 millones de personas, ¿eh? Nunca en la vida se ha visto un ejército tan grande. Cuando termine la batalla, van a estar meses y meses contratando a personas a jornal para enterrar en fosas comunes a miles y a miles de personas que perderán la vida en esa batalla. Es decir, si tú quieres saber lo que va a suceder, déjate de tarot, déjate de horóscopos, déjate de las profecías de Nostradamus, que no las entiende ni el que las escribió, y métete en las páginas de la palabra de Dios, porque la Biblia te da tanta información. ¿Qué ciudades van a ser atacadas? ¿Qué países se van a unir? ¿Por dónde van a atacar? Unos por tierra, otros por mar, otros por aire. ¿Qué armas van a utilizar? ¿Cuánta gente van a morir? Hermano, uno dice, pero ¿cómo es posible que la Biblia sea tan perfecta a la hora de describir cosas que aún no han sucedido? Es que no existían en los tiempos de la Biblia 200 millones de habitantes en el mundo. Pero el Señor le reveló a Juan cuando escribió el Apocalipsis desde la isla de Patmos, que en los últimos tiempos naciones de todo el mundo se iban a juntar para ir a atacar a Israel. Porque todas las guerras que han experimentado ese pueblo, todas las han ganado. Todas las han ganado. Este último conflicto que han tenido, se han tenido que defender contra 7 enemigos diferentes. Los hutíes, Hezbollah, Hamas, Irán, etcétera, hasta 7. 10.500 misiles se tiraron en cuestión de meses contra el Estado de Israel, que es un país más pequeño que muchas provincias de España. Un país que es una miniatura. Un país que no tiene oro, no tiene hierro, no tiene bronce, no tiene petróleo, por así decirlo, no tiene nada. ¿Cómo es posible que países tan enormes, tan ricos, como por ejemplo Irán, 90 millones de habitantes, el país con las reservas de gas y de petróleo más grandes del mundo? ¿Cómo es posible que países enormes como por ejemplo Irak o Jordania o Egipto o Líbano o Siria, cómo es posible que esos países con tantos recursos naturales como por ejemplo el petróleo se empeñen en un territorio que no se puede poner en un mapa mundi ni siquiera el nombre Israel, sino hay que ponerlo fuera porque tapas el país? Un país que es una miniatura, hermanos. Es un país tan pequeño que uno dice, ¿cómo es posible que todo el mundo quiera ese trozo de tierra cuando Dios repartió el mundo a todas las naciones de la tierra, pero dijo, este es mi territorio? Un país minúsculo, pero es un país estratégico, porque todos los que van de oriente a occidente tienen que pasar por allí, y todos los que van de occidente a oriente tienen que pasar por allí, y es un lugar donde Dios puso su gloria, no la había puesto en ningún otro país del mundo. Y allí es el centro, el epicentro del programa profético de Dios, y por decirlo de alguna manera, allí empezó todo y allí terminará todo. De hecho, fíjense qué curioso que cuando el Señor Jesucristo venga, durante el tiempo de su segunda venida, en lo que conocemos como el milenio,
que la Biblia también nos da mucha información sobre este tema, pues dice que Él pondrá su sede de gobierno en la ciudad de Jerusalén. Y todas las naciones que se salvaron tendrán que subir todos los años a la ciudad de Jerusalén a adorar al gran rey. Y la ciudad o el país que no quiera subir, evidentemente sus representantes, dice la Biblia que ese año no caerá ni una sola gota de lluvia sobre ellos. Y cuando estemos en la eternidad, ¿qué nombre eligió el Señor para la ciudad en la que moraremos por la eternidad? Todos los millones y billones de cristianos de todas las épocas de la historia. ¿Cómo se llamará esa ciudad? La Nueva Jerusalén. Otra vez vuelve a repetirse el nombre o la palabra Jerusalén. La única ciudad del mundo, repito, la única ciudad del mundo que tiene 70 nombres diferentes. Todos están en la Biblia. 70 nombres diferentes. El más conocido, Jerusalén. Una ciudad donde dice la Biblia que el Señor Jesucristo decidió pasar la última semana de su vida. Y el evangelista que más habla acerca de esa última semana, sin lugar a dudas, es Juan. Porque Juan no es como Mateo, como Marcos o como Lucas, que cuentan cosas que Jesús hizo en otros lugares. Juan cuenta cosas que ningún evangelista cuenta, como por ejemplo su primer milagro, la visita al estanque de Betesda, donde por supuesto estuvimos, la conversación con la samaritana, capítulo 5, la resurrección de Lázaro, capítulo 11, la sanidad del ciego de nacimiento en el estanque de Siloé, donde también llevamos al grupo en Juan capítulo 9. Es decir, la última semana de Cristo la pasó en Jerusalén. Cuando Él entra al templo, está el monte Moriah, en medio está el torrente del Cedrón y al otro lado está el monte de los Olivos. Cuando Él sale del templo de Jerusalén, sus discípulos están orgullosos del lugar de culto que tienen. Alguien dijo, y no fue un judío, no fue un cristiano, que el que no conoció el templo de Jerusalén no vio una de las maravillas más grandes del mundo. Era un templo realmente espectacular, lógicamente vacío de imágenes, por eso los romanos se reían de los judíos, porque decían, ¿para qué quieren un templo tan grande si no tienen imagen? Los templos de los romanos estaban llenos de ídolos. Algunos eran de ellos, otros eran de los griegos, etcétera, etcétera, con otros nombres, ¿verdad? Y cuando sale del templo, el Señor le dice a sus discípulos, ¿veis todo esto? No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Todavía se pueden ver en algunos lugares de Jerusalén las piedras que cayeron de la muralla, de los arcos de aquel tiempo, y se pueden todavía visitar. Y efectivamente, la ciudad, o mejor dicho, el templo quedó totalmente arrasado. En el año 70 después de Cristo, los tesoros del templo fueron llevados a Roma y construyeron un templo, pero un templo a la muerte, el famoso Coliseo romano. ¿De dónde sacaron el dinero los romanos? De lo que robaron de Jerusalén. ¿Y cómo se puede saber esto? Cuando vas a Roma, al lado del Coliseo romano, hay un arco gigantesco que se llama el Arco de Tito, donde puedes ver labrado en piedra todos los tesoros que los romanos robaron de los judíos del templo de Jerusalén. Y hasta ahora ese templo no se ha vuelto a levantar. Y la pregunta es, ¿por qué los judíos, con todo el dinero que tienen y con todo lo que tienen preparado? A mí lo que más me sorprende de todo lo que vi en el Museo del Templo son los instrumentos de música. Sobre todo un arpa que tiene el mismo número de letras del alfabeto hebreo, 24 letras. Y se puede hacer música tocando las cuerdas, lógicamente, pero por el sonido que emite la primera, la segunda, la cuarta, la quinta, sabes qué palabra está diciendo. Si yo te puedo decir aleluya, o te puedo tocar las letras que forman la palabra aleluya y reconoces el sonido de la palabra aleluya o Adonai o cualquier otro nombre. Es algo realmente extraordinario, ¿no? Pues lo único que le faltaba era un detalle que se esperaba durante siglos y no aparecía. Y es un animal que en hebreo se conoce como la pará adumá, es decir, una vaca que tiene todos los pelos de su cuerpo como pelirrojos. No son rojos, son como pelirrojos, ¿verdad? Y ese animal es el que, según la ley de Moisés, se quema íntegramente sobre un altar y con las cenizas que quedan de ese sacrificio, pues es como una especie de jabón que purifica los lugares que han sido previamente contaminados por idolatría, por paganos o por lo que sea.
Ese animal no aparecía, no se puede producir genéticamente, pero llevé a los dos grupos, tanto al primero como al segundo, a una ciudad llamada Shiloh. Es realmente espectacular. Me acuerdo la reacción de mi nieto Adriel cuando fuimos a Shiloh. Tenía una alegría, no sé lo que le pasó en aquel lugar. Tenemos fotografía, contentísimo, con sus manos levantadas. Y en ese lugar fue donde estuvo por casi, ¿no? Faltó un poquito, casi 400 años el tabernáculo. Saben que cuando salieron del desierto había un tabernáculo, un templo portátil que se montaba, se desmontaba. Y allí lo pusieron durante casi 400 años. Lo destruyeron finalmente los filisteos, pero allí fue donde estaba el famoso sacerdote Elí. ¿Se acuerdan la historia del sacerdote Elí con sus hijos? Ofni y Fine, 1 Samuel capítulo 1 en adelante. Allí fue donde Ana, aquella mujer, dice que estaba rota en su corazón, lloró, derramó su alma delante del Señor, pidiéndole: Señor, dame un hijo varón, Señor. Su marido tenía otra esposa que le daba hijos, pero ella no podía. Y el Señor dice que oyó su oración. Y le dijo: Señor, si tú me das un hijo varón, yo te lo consagraré a ti todos los días de su vida. Y ese niño nació y se llamó Samuel. Y cuando el niño fue destetado, le decía a los hermanos allí, y les digo a ustedes, no sé a qué edad se destetaba un niño. Aquí todavía algunos con 30 años siguen chupando. Entonces no sé a qué edad se lo destetaron, pero ella llevó al niño y le dijo al sacerdote Elí: aquí está el niño por el cual lloré al Señor. Y lo dejó allí, en un ambiente corrupto, donde los hijos del sacerdote eran un desastre, terribles. Dice que cometían sus pecados delante de todo el pueblo, no tenían la más mínima vergüenza ni temor de Dios. En la misma puerta del tabernáculo, allí hacían ellos sus pecados, y allí lo dejó Ana, y allí nació un hombre de Dios que cambió el rumbo de la historia. Un hombre justo, un hombre bueno, un hombre que ungió al primer rey de Israel, Saúl, al segundo rey llamado David. Y allí estuvimos con el grupo, y entonces nos van poniendo películas, vamos viendo los restos del tabernáculo, los restos de las sinagogas que quedaron de la época, y entramos a un lugar donde ponen una película con toda la historia de lo que pasó en Shiloh. Y cuando termina la película, levantan la pantalla, y para sorpresa de todos, y todos hacen: ¡oh! Hay 5 vacas rojas preparadas para ser sacrificadas en cualquier momento. Ya sé que a algunos les puede resultar raro todo esto, decir, una vaca, ¿y qué tiene que ver una vaca? Bueno, estamos hablando de gente que cree solamente en el Antiguo Testamento, gente que no cree en Jesús, que no tengan al Mesías, entonces siguen el Antiguo Testamento, ¿vale? Para todo, para lo bueno y para lo malo. Y entonces esas 5 vacas están siendo custodiadas 24 horas al día por unas personas que han venido de los Estados Unidos y que las cuidan, las vigilan, no pueden llevar ninguna marca en el cuerpo, todos los pelos tienen que ser del mismo color, etcétera, etcétera. Y es lo que faltaba para la reconstrucción del tercer templo de Jerusalén. Por lo tanto, vamos a entrar en una etapa de la historia muy, muy interesante, donde vamos a ver cosas que otras generaciones anhelaron y soñaron ver, pero que no vieron, pero que el Señor nos tiene preparadas para nosotros en los últimos tiempos. Así es que no tengamos temor, porque este es el arma, la herramienta favorita del diablo es meterle miedo a la gente. Cuando no era con las vacas locas, ¿se acuerdan de las famosas vacas locas? Todo el mundo asustado. Después vino la gripe del pollo, nadie comía pollo, ni pollo ni carne. Y cuidado porque el pescado viene con plomo y nos contaminamos y ahora tampoco pescado. Y después vino el COVID, y después vino ¿qué? Vino Don Peter, y venga miedo. ¿Ahora quién? Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Ya el Señor había dicho, cuidado con los cerdos, ¿no? Hablando de cerdos, llevé a los hermanos a la otra parte del lago de Genesaret. El lago de Genesaret tiene 40 kilómetros de largo, por eso hacen un maratón todos los años de 40 kilómetros. Y al otro lado los llevé a Gadara. Allí vivía un endemoniado gadareno que dice la Biblia que tenía miles de demonios en su cuerpo. Terrible, ¿no? Un hombre que vivía en los sepulcros. Y entonces dice que los demonios, cuando salieron de él, entraron en los cerdos y se precipitaron. Y allí, justamente en ese lugar, estuvimos también viendo todo aquello. Hermano, realmente fue un tiempo precioso, donde sentimos, como siempre digo,
las oraciones y el respaldo de ustedes. Yo no sé cuántos de ustedes, nosotros hacíamos todo lo posible. Armando trabajaba a veces durante toda la noche para poder subir los devocionales, para poder subir trocitos que yo iba grabando por aquí y por allá. ¿Cuántos vieron alguna de esas cosas? Bueno, eso me motiva a seguir haciéndolo, ¿no? Las próximas veces, porque realmente la gente nos pedía: queremos viajar con ustedes, aunque sea virtualmente, queremos ver los lugares. Estuvimos, hermanos, nada más y nada menos que en aquellos tiempos, el punto más al norte, en aquel momento, aunque hay más todavía, era Dan. Han oído muchas veces la expresión desde Dan hasta Beersheba, es decir, de punta a punta, del norte a sur, como dicen en Argentina, desde Ushuaia hasta La Quiaca, de una punta a otra del país. Nosotros fuimos a Tel Dan. Y allí están petrificadas las puertas de la ciudad cananea por donde el patriarca Abraham entró en aquellos tiempos. Es increíble cuando uno puede ver todo aquello. Llevamos a los hermanos a un lugar que hoy en día se conoce como Banias. Estaba muy baja el agua, lamentablemente, ahora me imagino que estará altísima. Antiguamente se conocía como el templo del dios Pan, el dios del pánico, del terror. Se llamaba Cesarea de Filipo. Allí estuvimos en las puertas del Hades, o una de las puertas del Hades, y los hermanos disfrutaron muchísimo. Y allí también pudimos darle testimonio a algunos jóvenes de colegios que iban de excursión y nos preguntaban que qué hacíamos allí. Y cuando le hablábamos y le decíamos que estábamos allí porque oramos por Israel y amamos al pueblo de Israel y que el Señor tiene planes para ellos, se emocionaban y no daban crédito a nuestras palabras. Así que, hermanos, la verdad que ha sido un tiempo muy bonito, un tiempo especial. Y solamente una vez más recordarles: oren por favor por este pueblo. Este pueblo necesita urgentemente conocer al Señor. Los problemas en ese país, de la índole que sean, económicos, espirituales o de cualquier forma, no tienen solución humana. Créanme, no es que damos esto a cambio de... No hay solución posible para este país, para estos conflictos. El único que puede traer paz de verdad y duradera, pues es el príncipe de paz. El Señor dijo en una ocasión unas palabras muy hermosas que todos conocemos, creo que de memoria: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Ahora Trump dice que está un poco triste, yo no lo creo mucho, pero bueno, dice que está un poco triste porque no le dieron el premio Nobel de la Paz. Se lo dieron ahí está, mira tú por dónde, ¿eh? ¿Qué te parece? Qué casualidad que pudo salir de Venezuela y no pasó nada. Pero bueno, así son las cosas. Y está triste porque no le dieron a él el premio Nobel de la Paz. Pero ¿saben qué? Todos nosotros hemos tenido ese premio. Porque la Biblia dice que a los hijos de Dios, ¿cuántos son hijos de Dios en esta tarde aquí? A los hijos de Dios se les llamará pacificadores. Porque los pacificadores son hijos de Dios. Por lo tanto, nosotros sí que tenemos la paz verdadera. La paz que el mundo no nos dio ni nos puede quitar. La paz que sobrepasa todo entendimiento humano guardará nuestros corazones y pensamientos porque en Él hemos confiado. Si tú no tienes esa paz, entrégale hoy mismo tu vida al Señor Jesús. Si tú no tienes esa paz durante el día ni durante la noche, es porque no tienes a Cristo en tu corazón. Porque la Biblia dice que cuando tenemos la paz de Cristo, es decir, la presencia del Señor en nuestra vida, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Llevamos al grupo, a los dos, a la ciudad de Jericó. ¿Y saben lo que les enseñamos? Las murallas de Jericó. Y se puede ver el lugar donde vivía Rahab la ramera, que fue la única parte del muro que no cayó. Toda la ciudad cayó y se hicieron como rampas, ¿verdad? Las piedras quedaron como unas rampas y por ahí subían los soldados. Pero la casa de Rahab permaneció porque puso su confianza en el Señor. Y allí en Jericó les dije: ¿os dais cuenta? Caerán a tu lado 1000, 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y la casa de Rahab permaneció porque puso su confianza en el Señor. Y así nos va a pasar a todos y a cada uno de nosotros. Vendrán problemas, vendrán luchas, vendrán dificultades por un lado y por otro. Pero dice la Biblia que el que tiene sus pies sobre la roca, soplarán los vientos, las tormentas, las tempestades, y la casa permanece porque Cristo es lo que le da estabilidad
física, moral y espiritual a nuestras vidas. La paz del Señor trae seguridad a nuestras vidas. Y déjenme decirles algo más. Estando allí en Jericó, Jericó es una ciudad en medio del desierto. Es un desierto tremendo, hermano, donde en verano hace mínimo 50 grados de temperatura. Yo estuve un año en el mes de junio en ese desierto, en junio, y la temperatura marcaba 48 grados y medio. Por eso decidí no ir nunca en verano a Israel, a menos que el Señor me mande. La ciudad de Jericó es un oasis en medio del desierto. Se conocía y se sigue conociendo actualmente como la ciudad de las palmeras. Los mejores dátiles del mundo se crían allí, se cultivan allí en Jericó. Y estuvimos allí y les dije, ¿saben ustedes por qué está tan verde Jericó? Que nunca falta el agua. Todo es desierto, todo está seco, pero Jericó está verde. Porque miren, y les dije, miren para allá, ¿saben esas fuentes de agua? La Biblia dice que aquí vivían personas que cuando vieron al profeta Eliseo, les refresco la memoria, le dijeron, profeta Eliseo, varón de Dios, la tierra es buena, pero las aguas son muy malas, no se pueden beber. Y entonces dice que el profeta Eliseo salió por las fuentes de aguas, oró por ellas, y dice textualmente el texto bíblico, y todos beben de ese agua hasta el día de hoy. Pero ese hoy, ¿cuál era? ¿El hoy de hace 3.000 años o 2.000 años o el hoy de hoy? El hoy de hoy. Y Jericó sigue bebiendo y regando los campos con el mismo agua que se sigue sacando de aquellos pozos por los cuales el profeta Eliseo oró y el Señor sanó las aguas. En otras palabras, tu vida, cuando tú las pones al servicio del Señor, puede ser una bendición no solamente para este tiempo presente, sino para futuras generaciones. Y nosotros en la iglesia tenemos gente de avanzada edad, tenemos gente más joven, pero también tenemos niños. Tenemos una generación que se está formando, una generación que todavía no tienen tal vez todo el conocimiento bíblico, toda la experiencia que nosotros por la edad que tenemos ya hemos adquirido. Pero la responsabilidad que tenemos sobre esos niños que están ahora ahí jugando y corriendo y saltando y sudando y pasándolo bien, cuidado. Cuidado, porque si no los preparamos, lo que no puede ser es que cuando nosotros no estemos, el ministerio y el evangelio se apague y se termine diluyendo. A mí me ha llamado siempre la atención la expresión que en la Biblia aparece miles de veces. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Se murió el viejo, se murió el abuelo, pero ahí estaba el hijo. Y se murió el padre, pero ahí estaba el nieto. Y después podemos hablar de Nadí, de Zabulón, de Benjamín, de etcétera, etcétera. Es decir, fue una generación que se acercó a Dios, conoció al Señor, pagaron un precio tremendo. El viejo Abraham lo dejó todo, vino caminando meses y meses sin saber a dónde iba, pero no quedó todo en él. No murió Abraham y bueno, se llevó la fe. No, la transmitió a su hijo Isaac. Isaac después a su hijo Jacob y así sucesivamente. Y eso es lo que tiene que pasar en nosotros. Tenemos que traspasarle el conocimiento, tenemos que traspasarle la confianza, el amor al Señor a la siguiente generación. Para que cuando nosotros no estemos, porque no vamos a vivir eternamente en este mundo, para que cuando nosotros no estemos, esta iglesia, este ministerio, siga adelante y no termine con nosotros. Porque gracias al Señor nosotros estamos aquí por el trabajo de otra gente. Porque detrás de nosotros hubo una generación y detrás de ellos hubo otra y detrás de ellos otra y otra y otra y supieron esforzarse para traer el evangelio hasta nuestros días. Y nosotros no podemos simplemente cultivar y mantener nuestra comunión y nuestra relación con el Señor, sino que tú tienes que cuidar de alguien en la iglesia. ¿Sabe lo que hacíamos en este viaje? Me encantó eso. No fue una idea mía. El guía lo propuso y funcionó perfectamente. Dijo, hermanos, vamos a cuidarnos en este viaje los unos de los otros. Claro, si yo te digo, vamos a cuidar de 20 o de 30, seguramente te vas a despistar y no vas a querer o te vas a cansar. Cada uno cuida de otro. Usted, María, cuide de Juanita. Usted, hermano Antonio, cuide de Pedro. Usted, Margarita, cuide de la hermana Isabel. Y así cada uno, cuando subíamos al autobús, decíamos, ¿está tu ovejita contigo? ¿Me explico?
Y así no teníamos que estar 1, 2, 3, 4, uy, me faltan 5, me faltan 3, me faltan... No, no, está tu ovejita contigo. No, no, pastor, me falta mi ovejita. Esperábamos, íbamos a buscarle, a lo mejor se había ido por otro sitio, lo que fuera. Qué bueno sería, y es una propuesta que les hago, y el año que viene creo que sería buenísimo fomentar esto y trabajar de esta manera en nuestro ministerio, que cada uno de ustedes cuide de otra persona. Oye, que no vino al culto, llámalo. Llámalo. Tienes que tener su teléfono. Es que está enfermo, vete a visitarlo. Ora por él. No carguemos todo en los 4 o 5 pastores, sino repartamos la carga de tal manera que tú cuando hagas así dices, ay, hoy no vino fulanita. ¿Por qué? Porque yo tengo que cuidar de ella. Pero es que hay otra persona que también está cuidando de ti. Y si nos acostumbramos a vivir no solamente cuidando nuestra salvación y con temor y temblor, como dice la palabra, sino cuidando de otro, vas a crecer espiritualmente. Porque te digo una cosa, y te lo digo de verdad, la gente que más se deprime, la gente que más se aburre, la gente que no le encuentra sentido a la vida son los que no hacen nada. Los que solamente están pensando en sus problemas, en sus deudas, en sus preocupaciones. Pero cuando tú te pones a atender a otras personas y te olvidas de ti mismo, sales de tu cascarón, sales de tu mundito, tú te vas a dar cuenta de que hay bendición y Dios te va a usar y Dios te va a dar una gracia especial. Así que busca a alguien en la iglesia, ¿sabes? Lo vamos a hacer más ordenadamente, Dios mediante, pero piensen en esto, piensa en alguien de la iglesia por la cual tú vas a orar todos los días. No significa que no vas a orar por los demás, pero a lo mejor esa hermana que está al lado tuyo, pues cuida de ella y ella cuida de ti. Y cuando estés enferma, te irá a visitar o te llamará o lo comunicará a la iglesia para que la tengamos en oración. Y así, si nos cuidamos los unos a los otros, sabremos en todo momento si vino la hermana, si no vino la hermana, qué le pasó, dónde estará, se habrá muerto, se habrá ido, etcétera, etcétera. Así que, hermanos, vamos a orar en esta tarde al Señor y vamos a pedirle que el Señor nos dé mucha fe, mucha confianza en el Señor y sobre todo mucho valor para vivir en estos tiempos lo más apegados y lo más cerca del Señor posible, porque el Señor viene a buscar una iglesia, recuerda, sin mancha y sin arrugas. Usted dirá, entonces cuando venga el Señor todas las arruguitas que tengo se me van a ir. No se refiere a eso, querida hermana. Aunque yo le decía a las hermanas, cuando vayan a las cremas del Mar Muerto, sáquense una foto antes, porque entre las cremas que se van a poner, los potingues que se van a poner y el tiempito en las aguas del Mar Muerto, capaz que yo me bajo al Mar Muerto con un grupo de hermanas y cuando subimos a Jerusalén no reconozco a ninguna. Una se me enfadó un día porque me dijo, pastor, yo estuve en las aguas del Mar Muerto, me eché crema y estoy igual. Digo, hermana, es que usted necesita mucho tiempo allá adentro, Con media hora no se soluciona, hermana. Usted tiene que estar días y días metida ahí, echarse litros y crema, para ver si se logra quitar un par de días de encima, ¿Vale? Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno y oramos para que todas estas gripes y fiebre y virus se vayan de la iglesia y de nuestras vidas. Oramos también por el hermano de nuestro hermano Jerónimo, que pronto pueda estar fuera del hospital. Oramos, Señor, también por Efraín y por todos los hermanos que están enfermos. Señor, trae salud a nuestros cuerpos. Danos fortaleza física, Señor. Quita, Señor, todo malestar y danos fuerzas del búfalo, Señor. Las fuerzas del búfalo, renueva nuestras fuerzas cada día. Y que nuestra fe no decaiga nunca, Señor, para que podamos seguir adelante en tus caminos victoriosamente. Oramos por la paz de Jerusalén. Oramos por los pastores y los siervos tuyos y nuestros hermanos allí que se esfuerzan cada día por predicar la sana doctrina y tu palabra. Guárdalos, Señor Jesús. A todos estos hermanos que estuvieron con nosotros durante estos días, bendícelos donde quiera que se encuentren y sigue sustentando tu obra con el poder de tu diestra. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Creo que no haremos nada malo si nos volvemos a saludar y le da un abrazo a su hermano y le dice, hermano, ánimo a seguir adelante. Cristo viene pronto. Nos preparamos para levantar la ofrenda mientras cantamos una alabanza. Las hermanas que nos van a ayudar pueden pasar rápidamente a levantar la ofrenda en esta tarde mientras alabamos a nuestro buen Dios.